Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a leer Apocalipsis 6, versículos 9 al 11. Apocalipsis 6, versículos 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Gracias te damos, Señor, por esta palabra. Bendícenos a través de ella, en el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis 6. Apocalipsis 6, vemos a Juan, el revelador, que está en los cielos. Juan, una representación de la iglesia de Cristo que ha sido raptada, que ha sido levantada de este mundo, en lo que el cristiano le llama el rapto de la iglesia, en lo que la Biblia conoce como el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Juan está allá en el cielo y empieza a recibir revelación de lo que está por acontecer en los últimos tiempos, en estos últimos días, después del rapto de la iglesia. Y encontramos aquí en Apocalipsis 6 lo que se le llaman los sellos, que los primeros 4 sellos van a ser juicios que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, va a romper esos sellos y van a venir juicios sobre la tierra. El primer sello siendo el anticristo, el segundo sello trayendo guerra, hambruna, el tercero y el cuarto hablando de pestilencias, muerte y escasez de alimentos. Y ahora vamos a ver aquí en el quinto sello, cuando dice la palabra que Juan, cuando mira que el quinto sello es abierto, dice que empieza a ver almas debajo de un altar, y estas almas empiezan a clamar a Dios, empiezan a presentar una petición, empiezan a pedirle al Señor una petición especial. Primero que todo, estas almas, dice la palabra, que habían sido muertas, que habían padecido por causa de la palabra de Dios. Cuando dice muertas es que habían sido asesinadas, habían sido muertas de una manera violenta, habían perdido su vida por seguir al Señor, por creer en el Señor. Cuando dice que habían sido muertas, literalmente habían sido descuartizadas, es lo que dice la definición de esa palabra muerta. Habían sido muertos por violencia, habían muerto violentamente, o sea que habían perdido sus vidas por seguir al Señor. Pero estas son almas en el futuro, almas de cristianos que cuando el Señor haya venido y haya arrebatado a su pueblo, muchos vendrán por la misericordia de Dios al conocimiento de la salvación en Cristo Jesús. Estas personas van a ser personas que posiblemente hayan escuchado el evangelio en estos tiempos antes del rapto. Hayan sido personas que hayan ido a la iglesia y hayan escuchado el evangelio del Señor y posiblemente hayan rehusado aceptar al Señor como Salvador personal. O es muy probable que hayan sido o serán personas que nazcan durante ese tiempo de la tribulación. Estamos hablando del tiempo de la tribulación, los últimos 7 años de la historia de la humanidad. Es cuando esto va a estar aconteciendo. Entonces, estos son mártires que estarán entregando sus vidas por el Señor. Pero vamos a ver cuáles son sus identidades exactamente. ¿Quiénes van a ser ellos? Hay algunos que creen que son los mártires de este momento. Hay algunos que creen que va a ser la iglesia, que todavía va a estar en el periodo de la tribulación y los hermanos, los siervos del Señor van a estar entregando su vida por causa de la palabra de Dios. Pero recordemos, pueblo amado, de que la iglesia de Cristo se va con el rapto de la iglesia. Eso lo vemos ahí en los primeros 4 capítulos del libro de Apocalipsis. Vemos que Juan representa a la iglesia cuando será raptada, y la palabra de Dios nos dice que el Señor va a librar a su pueblo de la ira venidera. Entonces, estos mártires en el futuro que estamos viendo aquí en el capítulo 6 no son mártires de la iglesia actual. Bien es cierto que ahorita
Hay personas, hay hermanos en Cristo que están pagando el último precio con sus vidas por servir al Señor. En muchas partes del mundo se está sufriendo persecución y se está pagando con sus vidas. En muchos lugares del mundo hay persecución y hay hermanos en Cristo que están encarcelados por causa de la palabra de Dios. Pero estos no son mártires de la iglesia los que Juan está presenciando en ese momento. No son mártires de la iglesia, porque los mártires de la iglesia de estos momentos no piden por venganza, no están pidiendo al Señor que traiga venganza por lo que sus enemigos están haciendo sobre ellos. Es más, el Señor Jesucristo nos dice en Mateo 5:44 que usted y yo debemos de orar por aquellos que nos persiguen. Los mártires de la iglesia actual, los cristianos que están pasando y sufriendo persecución, oran por sus perseguidores, oran por aquellos que les hacen la vida imposible. Entonces los cristianos de la edad presente, de esta época de la iglesia, no piden venganza. Por esa razón, estos hermanos que vemos en el capítulo 6 de Apocalipsis no son mártires de la época actual, sino que son mártires del período de la tribulación. Ahora, vamos a ver cuál es la petición que ellos tienen en ese momento o que tendrán en ese entonces. Nos dice la palabra en el versículo 10 que luego que Juan los mira que están debajo del altar, dice que ellos clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, vas a vengarnos? ¿Hasta cuándo, Santo, Señor y verdadero, no vas a juzgar y vengar nuestra sangre en los que moran en la tierra? Están pidiendo venganza. Están pidiendo de que el Señor haga justicia por lo que se les ha hecho o por lo que se les hará. Recuerden que son mártires de la tribulación en el futuro. La palabra dice que la primera respuesta que el Señor les da es darles vestiduras blancas. Vestiduras en el versículo 9, en el versículo 11 dice que se les da vestiduras blancas. Otras versiones dice que se les dan vestiduras blancas que son largas, que llegan hasta los pies. Hay un estudioso que dice que esas vestiduras blancas que les llegan hasta los pies probablemente simbolizan la salvación e inmortalidad que tienen estos santos. Así como los santos de hoy en día, así como usted y yo hemos venido a Cristo Jesús y hemos confiado en lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nuestros pecados, se nos ha dado vestiduras blancas, se nos ha dado esa inmortalidad en Cristo Jesús, porque vamos a vivir para siempre. Otro estudioso dice lo siguiente, que estos mártires santos del futuro recibirán un premio de gracia en la manera o en la forma de vestiduras reales, vestiduras que usaban la realeza, que cubrirán sus pies como una muestra de su justicia por la causa de la que han padecido. Es muy interesante ver eso. Entonces se les dan vestiduras blancas a estos hermanos en el futuro. También se les dice que descansen un poquito más, les dice el Señor. Además de darles vestiduras blancas, les dice que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que el número de hermanos o consiervos de ellos que iban a padecer de la misma manera se añadieran a su grupo, a esa multitud. Se les da medidas de descanso, se les da medidas de paciencia, es lo que quiere decir en este contexto la palabra descansar. Es una medida de descanso, es una medida de paciencia, de calma. Es una medida de una expectativa de que Dios va a hacer algo por ello. Entonces vemos que Dios en toda su misericordia les dará medidas de paciencia, de paz y de descanso. Y les dice que van a descansar hasta que sus consiervos sufran martirio. Qué lindo es ver eso, hermanos, de que el Señor aún en ese tiempo de tribulación, cuando se desaten los juicios sobre esta tierra, sobre un mundo pecador, sobre un mundo rebelde que rehúsa aceptar el evangelio de gracia, el Señor aún estará salvando almas, el Señor todavía estará dando paz, estará dando tranquilidad, estará dando paciencia a aquellos que esperan en el Señor. Y hoy en día esa es la promesa que el Señor da para su pueblo, que nosotros podemos esperar en Él, que nosotros podemos descansar en su presencia.
que a medida que los días se van volviendo malos y peores, nosotros podemos esperar en el Señor y podemos llevar nuestras peticiones ante su trono. Es más, el Señor en su palabra nos dice que usted y yo, como siervos de Dios que somos, no debemos preocuparnos al punto de ansiarnos, no debemos preocuparnos al punto de que nosotros nos aflijamos. Él, a través del apóstol Pablo, dice en Filipenses 4, versículo 6, y esta es una paráfrasis, que no debemos preocuparnos por nada, pero que en todo, a través de la oración y con peticiones, con oraciones y acciones de gracias, presentar nuestras necesidades ante Dios. El apóstol Pedro también dice en la primera carta que lleva su nombre, en el capítulo 5, versículo 7, que nosotros podemos echar sobre él todas nuestras inquietudes, todas nuestras aflicciones. Es otra versión. Podemos echarlas sobre él, así como usted echa la basura en su lugar. Esa es la palabra. Que ese es el significado de esa palabra en ese contexto, como cuando se tira algo, como cuando se descarta algo, cuando uno se desecha de algo que no le da más utilidad a uno, que no le sirve. Eso es lo que dice el apóstol Pedro, descartando todas nuestras ansiedades, desechando todas nuestras ansiedades sobre él, porque Él cuida de nosotros. Así como Él estará cuidando de esos mártires en ese tiempo, así como el Señor va a estar contestando las peticiones de esos mártires de ese momento, así el Señor ya puede contestar nuestras peticiones en toda su soberanía, porque el Señor sabe cuáles son las peticiones y las necesidades que usted y yo tenemos en estos momentos. El Señor sabe cuál es la necesidad que nosotros traemos ante Él. Y la Biblia nos dice en Lucas 12, versículos 6 y 7, este es el Señor Jesucristo hablándole a sus discípulos y por supuesto a su pueblo en estos tiempos, de las necesidades, de las inquietudes que usted y yo tenemos en este mismo instante. Las conoce una por una, hablando de las aves, que las aves se venden por cierta cantidad, decía en Lucas 12, pero aún así Dios no las olvida, Dios no las ha perdido de vista, dice una versión. Así como Él también tiene los cabellos de nuestras cabezas contados, no debemos temer, porque nosotros valemos más que las aves del cielo. Porque Dios cuida de las aves, y si Dios cuida de las aves, también cuida de nosotros y también cuida de nuestras necesidades. Como Dios dará también paz, paciencia, descanso a aquellos mártires de la tribulación. De esa misma manera Dios ya nos está dando esa paz y ese descanso en este momento cuando vamos a Él en oración. Su palabra dice a través del apóstol Pablo, cuando Pablo le escribía a los filipenses de que echaran sus ansiedades sobre el Señor Jesucristo con acciones de gracias, con gratitud, en otra versión, con petición, con súplica, con oración en todo momento. Y el resultado de eso, pueblo, amado hermano, dice que es la paz de Dios, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. La paz de Dios que traspasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Los protegerá. Dios ha prometido esa protección espiritual. Y muchas veces esa protección alrededor nuestro, siempre y cuando está en su santa voluntad, la gloria sea para Él. Pero principalmente esa protección de nuestra mente, de caer en preocupación continua, de ansiedad continua. Y por supuesto esa preocupación en nuestros corazones espirituales. Dios ha prometido guardarnos con esa paz de Dios, como Dios está prometiéndole a ese pueblo. Es lindo ver esto, la manera en que Dios contesta las oraciones de su pueblo y cómo las seguirá contestando en el momento de tribulación, en el momento en que la tierra estará recibiendo esos juicios que merecen por rechazar a su Hijo Jesucristo. Dice aquí, ya para terminar, amados hermanos, dice en el versículo 11 que además de haberle dado vestiduras blancas a esos hermanos en el futuro, además de haberles dado esa paz, esa tranquilidad que conlleva la paciencia y el descanso que Dios les está prometiendo, nos dice en el versículo 12 en adelante que Juan presencia
cuando Jesucristo viene y rompe el sexto sello. Y al romper ese sexto sello, dice que el sol se pone negro como tela de silicio, la luna se vuelve como sangre. Y hubo un gran terremoto, y las estrellas caerán del cielo. Y como la higuera es estremecida cuando sus higos caen. Y dice la palabra que el cielo se va a desvanecer y se va a enrollar, literalmente se va a enrollar los cielos, una vez que el sexto sello sea roto. Y nos dice la palabra que los reyes de la tierra, todos los poderosos, todos los capitanes, todas las personas en ese tiempo se esconderán, los esclavos, los libres, los comerciantes, todas las personas de todas las clases socioeconómicas que continúan rechazando a Cristo se esconderán en las cuevas y pedirán de que las cuevas y las rocas los escondan, porque se van a querer esconder de la ira del Cordero. Vemos esos juicios que siguen en el versículo 6. Dios en toda su misericordia, además de darles ese descanso, esas vestiduras blancas a estos hermanos en el futuro, contesta sus oraciones específicamente con juicios sobre la tierra. Piden venganza y el Señor les da venganza. Piden juicio y el Señor mandará juicio sobre los que les han perseguido. El Señor nos está diciendo en esta hora, hermanos, que continuemos en oración, que continuemos buscando su presencia, continuemos pidiendo por las necesidades que tenemos. Continuemos clamando por nuestros seres queridos que necesitan ser salvos. Continuemos pidiendo por aquellos enfermos que necesitan sanidad. Acabamos de venir de una iglesia donde estábamos ministrando y Dios ha sanado a 2 hermanos de cáncer. En toda su misericordia y soberanía decidió sanarlos milagrosamente de cáncer. Dios está todavía respondiendo las oraciones, pueblo. Las oraciones específicas que usted tenga en este momento. No se dé por vencido. Continúe orando. Continúe clamando al Señor. Continúe pidiendo específicamente por lo que usted necesita y sus seres queridos, por la comunidad, por esta nación, por las naciones del mundo, para que puedan venir a los pies de Cristo Jesús. Y Dios en su tiempo y en su soberanía contestará esas peticiones. Dios les bendiga.